Señor doctor Iván Duque, senador y candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, un saludo muy especial para usted, sus compañeros en el estudio y toda su audiencia. Doctor Iván Duque, aquí en la hora de la verdad venimos diciendo algo que todos los colombianos observan, que el país está en manos de la mafia del narcotráfico. Vastas regiones del país están dominadas por los narcotraficantes, que asesinan, que extorsionan, que imponen su ley criminal. El contrabando se tomó el país y eso es financiado con la plata del narcotráfico. En todos, sin excepción, los pueblos de Colombia, hay ollas del microtráfico que están corrompiendo la juventud, que están destruyendo el país. Santos le dio a los narcotraficantes, anticipándose al acuerdo firmado con estos bandidos, acabando los bombardeos, acabando las fumigaciones aéreas, acabando las extradiciones de los bandidos narcotraficantes, acabando, de hecho, como acabaron la extinción de dominio, y ahí está el resultado. El país en manos de la mafia. Ese es el desarrollo de un capítulo entero de lo firmado en La Habana entre los enviados del gobierno nacional y los bandidos de las FARC que se están tomando el país. ¿Usted como presidente de la República continuaría con esa línea de acción respecto al narcotráfico o la cambiaría drástica, radicalmente? Doctor Fernando, muchas gracias por esa pregunta. La reacción mía tiene que ser absolutamente clara y diáfana, como lo ha venido diciendo durante tantos meses. El narcotráfico se ha venido institucionalizando en este país, además por cuenta de ese capítulo nefasto en los acuerdos entre el gobierno Santos y Timochenko. ¿Por qué digo institucionalizando? En primer lugar, una atrocidad que hubieran convertido el narcotráfico en un delito amnistiable o conexo al delito político si se perpetra para, entre comillas, financiar, promover y ocultar la rebelión. Eso es atroz, porque eso además hace que el narcotráfico sea prácticamente un delito para apoyar una causa legitimada. No, señor. Aquí nosotros tenemos que tomar una decisión clarísima y yo espero ser presidente de los colombianos y el propio 7 de agosto presentar ante el Congreso de la República una reforma constitucional, porque yo quiero que quede en la carta política de los colombianos que bajo ninguna circunstancia el narcotráfico es un delito amnistiable. Si logramos eso, le estamos dando coherencia y congruencia a un discurso que debemos tener en Colombia, y es que hay que acabar con el narcotráfico en nuestro país. Segundo, ese acuerdo cometió otro atropello, y fue dejar la sustitución y la erradicación como una acción voluntaria, más no obligatoria. Y después en la reglamentación, dejaron que un campesino pudiera tener 6 canchas de fútbol como la del Estadio El Campín, llenas de coca, con el argumento que es un cultivo para la mera subsistencia del campesino. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Primero, que los carteles empiezan a promover más áreas sembradas con, entre comillas, pequeños productores. Y hoy estamos viendo que Tumaco tiene más de 23.000 hectáreas de coca. En un gobierno nuestro, la erradicación y la sustitución serán obligatorias. Y por supuesto, hay que retomar la aspersión aérea. Y hay que retomarla entendiendo que lo que hay en Colombia con los cultivos de coca es un cáncer. Tercero, esos cultivos también hacen un gran daño ambiental. Y yo escucho unos sectores que son bastante vehementes, con razón, en contra de la minería ilegal, pero no dicen nada frente a la agricultura ilegal de la coca, que es el mayor destructor de la selva tropical húmeda colombiana. Entonces, luchar contra ese cultivo es también reconocer que ahí hay un gran daño ambiental que se está haciendo en el país, que es causa de deforestación, que además produce enormes daños en los ecosistemas selváticos. Y también tengo que decirle, doctor Fernando, aquí hay que retomar políticas que se han venido perdiendo. Nosotros necesitamos cortarle al narcotráfico toda la cadena de suministro, todos los insumos, donde están los movimientos anormales de cemento y de gasolina en muchos lugares del país. Usted en su momento siendo ministro del Interior, con el equipo que usted tuvo
en la Dirección Nacional de Estupefacientes logró identificar dónde había esos movimientos atípicos y se tomaron decisiones. No solamente se bombardearon en su momento unos puentes realizados o construidos por las FARC en algunos lugares del territorio nacional para facilitar su cadena logística, sino que además lograron identificar dónde estaban esas cadenas de suministro. Si nosotros las intervenimos rápidamente, les quitamos el flujo de recursos para la producción. Hay que desmantelar todos los laboratorios, otros los elementos de la política nuestra, absolutamente todos. Y hay que acelerar la extinción de dominio. Debemos tener una extinción de dominio rápida y tiene que ser efectiva para que todas esas cadenas que hay de carteles sean totalmente desmanteladas. Y voy a decir otra cosa, el país necesita volver a agilizar la extradición. Nosotros no podemos seguir viendo narcotraficantes pavoneándose en Colombia y no tener herramientas de cooperación judicial efectivas. Hay que retomar, por supuesto, la extradición. Y quiero decirle otra cosa, doctor Fernando. Hay quienes dicen en Colombia, no, es que en Colombia es un país productor y consumen la droga en otros lugares. No, usted ya es un país que tiene 800.000 consumidores. Y hay muchas familias que se están deteriorando en muchos municipios de Colombia porque llega ese flagelo. Familias pudientes tienen la posibilidad muchas veces de pagar un psicólogo, un tratamiento, un centro de rehabilitación en el exterior si se quiere, pero una familia vulnerable le cae un familiar en la drogadicción y es la ruina de esa familia, y así lo estoy viendo en todo el territorio nacional. Por eso, sin vacilaciones, he dicho que como presidente quiero prohibir con efectividad la dosis personal y sacar a los jíbaros de las calles de Colombia. Y también creo que es necesario la prevención y la promoción y obviamente la asistencia al drogadicto. Esos son los 7 principios de lo que yo quiero hacer en materia de lucha contra las drogas. Pero no vayamos a vacilar. Este gobierno permitió que los cultivos ilícitos que se habían reducido con tanto esfuerzo entre el 2002 y el 2010, hoy estén en los mismos niveles de cuando empezó el Plan Colombia. Yo no voy a dejar que Colombia nade en coca y voy a tener una actitud frontal contra ese fenómeno. Y quiero también decirlo con mucha claridad. Todas las bandas criminales, todos esos grupos entre comillas disidentes que ahora las FARC, ahora el ELN, que están metidos en este negocio y ya que se ha denunciado la presencia de carteles mexicanos en Colombia, necesitan un presidente que retome la seguridad, que esté encima de la coordinación de la fuerza pública, que reactivemos la red de cooperantes, que reactivemos la red de recompensas y que no le permitamos más al delito seguirse tomando las calles de Colombia. Así que eso es lo que el pueblo colombiano va a recibir en un gobierno de Iván Duque. Doctor Iván Duque, parecería un tema menor, pero es de inmensa importancia. Hace unas horas, 24, 48, 72 horas, un ciudadano que era escolta, pero hubiera podido ser cualquier ciudadano, presenció cómo unos bandidos asaltaban a una pobre señora que iba sola en un carro y la asaltaron por todos los lados del carro y la atacaron. La iban a matar, la iban a violar, la iban a robar. Este hombre valeroso saca su arma, defiende a la señora, da de baja a un bandido e hiere a otro bandido. Y ese ciudadano está en la cárcel. ¿Eso lo podemos permitir? ¿Los ciudadanos colombianos tienen o no tienen el derecho a la legítima defensa por un ataque actual e injusto en contra suya o de otro, como dice el Código Penal, o no la tienen? ¿Usted convocaría a la ciudadanía a que se defendiera de los bandidos, sean los que sean? ¿O habrá bandidos que tengan la impunidad porque los ciudadanos no tienen derecho a defenderse en este país, doctor Duque? Doctor Fernando, el principio de la legítima defensa es un principio que es ancestral, si se quiere, que está en el derecho penal en muchos lugares del mundo y que además es fundamental para la protección del individuo y de sus propios espacios de libertad. Aquí lo que estamos viendo en Colombia es todo al contrario. Aquí se protege al delincuente. Nosotros no podemos seguir con una sociedad que premie la delincuencia y que trate de ser garantista con el delincuente y débil con el ciudadano de bien. Yo he visto con mucha preocupación lo que está sucediendo. Ese caso que usted narra es escalofriante. Y yo creo que la sociedad colombiana tiene que defender a esa persona que en un acto de valentía quiso prevenir un hecho fatal de una banda de asaltantes. Pero es que eso también tiene que ver con el tipo de mensajes que se le están dando a la sociedad colombiana. Cuando nosotros vemos
que ahí hay un señor que es alias Timochenko y otros alias de las FARC, que sin haber reparado, sin haber dicho toda la verdad, sin haber pagado penas, ni siquiera, para ponerlo irónicamente, ni siquiera las que ellos mismos negociaron, pues eso demuestra que es una sociedad que está premiando al delincuente. Cuando hoy un policía captura a un delincuente en flagrancia y no tiene la URI cerca, el policía tiene que pagar el taxi para llevar al delincuente a la URI. Si el delincuente en el trayecto le da hambre y el policía no le da hambre, dicen que violó los derechos fundamentales del detenido. Después se lo llevan a un juez de garantías y a las 38, 40 horas, 24 horas está de nuevo en la calle. La fuerza pública se desmoraliza. Nosotros necesitamos tener capacidad de sanción efectiva en flagrancia para ciertos delitos. Y necesitamos también que la sociedad colombiana como un todo haga una gran reclamación de lo que debe ser el aparato judicial de nuestro país. Yo veo en la seguridad ciudadana un gran deterioro, doctor Fernando, y lo veo y lo anticipamos hace mucho tiempo. Cuando yo era vocero de la campaña del no, dije que después de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción como los que ha habido en el mundo, la principal víctima se llama la seguridad ciudadana. Eso se desatendió. Una ciudad como Bogotá está corta en la densidad de fuerza pública por habitantes. Estamos por debajo de la ciudad como Bucaramanga. Bogotá debe tener aproximadamente unos 18.000 policías, quítele 5.000 bachilleres, quítele aproximadamente 1.000 que deben estar en transición y en licencias. Y le quedan a usted aproximadamente unos 12.000 divididos en 3 turnos. Esas son cifras gruesas. La densidad de la fuerza pública en una ciudad como Bogotá es muy baja. Segundo, aquí no hay georreferenciamiento del delito efectivo porque no hay denuncias en tiempo real. Yo estoy proponiendo la denuncia electrónica. Tercero, aquí hay que retomar que el presidente de la República con la policía y con la ciudadanía tengan periódicamente la posibilidad de dialogar, que eran los consejos semanales de seguridad que se promovieron durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe y que yo quiero retomar, porque es la forma en que la fuerza pública y la ciudadanía se confrontan sobre los riesgos inminentes que hay de seguridad. Las redes de cooperantes, las redes de recompensas eran fundamentales y sí que se necesitan en la seguridad ciudadana para infiltrar esas organizaciones y desmantelarlas. Estas bandas que estamos viendo como las que ha producido esos hechos fatales de los últimos días en Bogotá, son bandas que están estructuradas y organizadas. Si no tenemos georreferenciación del delito y no tenemos la posibilidad de que la ciudadanía denuncie, no las vamos a poder infiltrar para desmantelarlas con efectividad. Y quiero también ser absolutamente claro en una cosa. Nosotros en Colombia necesitamos hoy que la dotación de la fuerza pública también sea efectiva. En Bogotá se ha hecho un avance en los últimos meses, pero hasta hace 7 u 8 meses en Bogotá teníamos escasamente menos de 3.000 radioteléfonos para la fuerza pública que hay en la ciudad, menos de 1.000 chalecos antibalas. De las cámaras de seguridad el 30% estaban en obsolescencia o estaban en mal estado. Acá se necesitan las cámaras, los sensores de sonido. Y se necesita una gran capacidad de inteligencia. Y también creo que el ciudadano debe estar empoderado para la legítima defensa, para proteger su vida, honra y bienes cuando se sienta amenazado, mucho más si no está ante la presencia inmediata de la fuerza pública. Yo creo que el caso que usted narra es un caso que no puede terminar en la condena de un ciudadano que defendió a una persona que hubiera podido ser víctima fatal de un incidente de inseguridad. Hoy más que nunca, la seguridad ciudadana tiene que ser el principal elemento del próximo presidente de la República y usted puede tener la certeza que en un gobierno de Iván Duque será el primer policía de Colombia. Doctor Iván Duque, ya examinamos uno de los capítulos más azarosos del acuerdo con las FARC, el que se refiere al narcotráfico, que tiene pruebas. Usted dijo que habíamos vuelto al narcotráfico del año 2000. Lamento mucho decirle que según las cifras que yo tengo, el asunto es mucho peor. En Colombia nunca produjimos 3.000 toneladas métricas de cocaína. Nunca, jamás. Y jamás llegamos a 250.000 hectáreas sembradas de coca, que parece que son las que están hoy sembradas. La Secretaría de Estado o el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo dirá pronto. Pero en fin, eso es un desastre. Ahora vamos a otro capítulo fundamental. El campo colombiano es la gran esperanza de desarrollo que tiene este país. Este es uno de los 4 países del mundo con mayor vocación agrícola para un mundo que empieza a sentir hambre.
hambre. Aquí tenemos la altillanura, aquí tenemos la mojana, a la que no se le ha puesto la menor atención. Hemos perdido la capacidad productiva en los llanos orientales. Aquí se cae el puente que nos comunicaba con los llanos orientales y no pasa absolutamente nada porque el fiscal general de la Nación no tiene el sentido de cumplimiento del deber de iniciar inmediatamente una acción por homicidio culposo y medio país queda incomunicado con el otro medio y no pasa nada. El tema agrícola es un tema fundamental. En el acuerdo con las FARC está claro que se repartirán 3 millones de hectáreas que en últimas van a ser el resultado de expropiaciones a la gente que hoy tiene la tierra. Y que el objetivo de ese acuerdo es multiplicar por todo el país la unidad que llaman comunitaria o familiar, es decir, el minifundio. Si Colombia no desarrolla una gran empresa agrícola, grande empresa, con grandes inversiones, a las que desde luego se asocien los campesinos. A los minifundistas hay que darles protección, la que necesiten, pero el desarrollo agrícola del país tiene que ser un desarrollo en grande escala, desarrollo capitalista para decirlo con todas las letras. ¿Está usted de acuerdo con ese capítulo del acuerdo celebrado entre las FARC y el gobierno o cree que no se debe amenazar a los campesinos de Colombia, a los propietarios de tierras con una extinción de dominio, porque en el fondo lo sería, de gente a la que le van a decir que no tiene la tierra adecuadamente explotada desde el punto de vista ecológico para robársela? Y para convertir a Colombia en tierra de minifundio, elegido mexicano. Su opinión sobre ese tema, doctor Iván Duque, que ha sido muy controvertida. Pues mire, doctor Fernando, yo vengo desde hace varios años cuestionando que las políticas públicas se discutan con el terrorismo. Hace 4 años por esta época, yo era el director programático de la campaña presidencial del Centro Democrático del doctor Oscar Iván Zuluaga. Y me invitaron a un debate con otros jefes programáticos de otras campañas. Y todos salieron a defender que se hablara de la política agropecuaria con las FARC, menos yo. Porque yo dije que con los verdugos del campo no se puede dialogar, ni se puede negociar, ni se puede definir la estrategia de la política agropecuaria. Inclusive lo dije en su momento, dije que negociar la política agropecuaria con las FARC es como si el estatuto financiero se discutiera con David Murcia, o como si la política de primera infancia se negociara con Garavito. Las FARC han sido los grandes verdugos del campo colombiano. Las FARC han sido un fenómeno de terror en el campo, que afectó la producción, que afectó al pequeño productor, al gran productor, al mediano productor. Entonces yo no le veo ninguna forma de legitimar que un grupo que ha flagelado todas las unidades productivas agrícolas donde quiera que ha pisado el territorio pueda entrar a definir la política agraria de Colombia. Eso como punto de partida. Ahora, yo he visto con mucha preocupación, y es lo que aquí no se ha tocado y nadie lo ha querido tocar, es hablemos de la discusión real y moderna de la agricultura colombiana y lo que pasa en el campo. Porque hoy nosotros tenemos cerca de 12 millones de compatriotas que están en el campo colombiano, y casi el 80% está en el régimen subsidiado. Eso quiere decir que tenemos una gran pobreza y una gran informalidad laboral. Más del 72% de los trabajadores en las zonas rurales de Colombia ganan menos de un salario mínimo. Y aún así, el sector agropecuario colombiano tiene un peso importantísimo en el PIB, más del 6%, casi el 7%. Representa un poco más del 18% de las exportaciones y tiene cerca del 18-19% del empleo en Colombia. Esas cifras son muy dicientes cuando se compara Colombia con México, con Chile, con Perú, para solamente hablar de los países de la Alianza del Pacífico. Lo triste es que el sector está concentrado en pocas áreas productivas, en pocos productos, y adicionalmente no tenemos una política agropecuaria de futuro. Yo creo que nosotros debemos entender una cosa: si
queremos corregir los problemas estructurales del campo, necesitamos entender que el campo necesita una altísima tasa de inversión. Si no hay una altísima tasa de inversión, difícilmente se va a poder generar la formalización en un lugar del país donde el promedio de años de escolaridad es de 5 años, cuando en la ciudad es de 9.3, donde la cobertura de calidad en materia de salud para enfrentar las enfermedades transmisibles y no transmisibles sigue siendo profundamente precaria. Entonces, ¿yo qué creo para el campo colombiano? Y lo he dicho en todos los foros, y hoy lo voy a ratificar en un debate que tengo a las 11 de la mañana en Fede Palma. Colombia necesita que la inversión al campo llegue, y para llegar necesita seguridad jurídica. Nosotros no podemos dejar que la propiedad privada esté en entredicho y que tampoco se esté afectando la tenencia de buena fe. Y la carga de la prueba relacionada con cualquier proceso de tierras no puede ser partiendo de la base que el tenedor de buena fe y el propietario tengan que demostrar la tenencia ordenada. Lo que se tiene que demostrar es lo contrario, por parte de quien lo quiera controvertir. Por eso yo he dicho que en un gobierno nuestro la defensa de la propiedad privada y la defensa de la tenencia de buena fe será una parte esencial del desarrollo agropecuario. Segundo, yo quiero ver un campo donde el inversionista pueda llegar, y para que llegue hay que aceptar que en el campo las condiciones financieras son muy difíciles, doctor Fernando. Hacer grandes inversiones en el campo requieren mucha liquidez, unos flujos de caja enormes. Y aquí no tenemos eso con facilidad. Por eso estoy proponiendo algo desde hace tiempo, que haya exención de impuesto de renta por 10 años a todo el que adelante inversiones agroindustriales en el país y genere empleos permanentes en el campo. Eso nos permite quitarle al populismo el discurso que quiere sembrar de odio de clases y de confrontación entre empleadores y empleados, porque eso genera la gran revolución social en el campo, que es un empleo formal y estable, a partir del cual no solamente se aumenta la cotización a pensión y a salud, sino que se mejoran las condiciones de vivienda, inclusive las condiciones de educación de los hijos de los campesinos. Yo he dicho que acá nosotros necesitamos, en cuanto a productos de tardío rendimiento, tener una visión clara sobre qué va a pasar con los biocombustibles. La mezcla en el etanol, la mezcla en otros biocombustibles es fundamental por política ambiental y al mismo tiempo por el desarrollo de esos cultivos. Yo creo que nosotros debemos profundizar todo lo que es agricultura de precisión y que haya una gran agenda de bienes públicos donde estén los reservorios de agua, donde estén los distritos de riego, donde estén los centros de acopio, donde estén las facilidades de transformación en zona de cosecha. Yo he planteado, además, que nosotros tengamos una gran vocación para que la producción agrícola pueda salir a nuevos lugares de venta en el mundo, a nuevos mercados. Y yo he definido como uno de los corredores estratégicos para el futuro rural de Colombia, de la altillanura, pensando en la exportación hacia el Pacífico, la vía Puerto Carreño-Buenaventura, que sería el equivalente para Colombia de lo que fue el sistema de autopistas de los Estados Unidos intercostales. Eso permitiría una gran revolución en nuestro país. Y yo quiero referirme por un instante al tema de tierras que usted mencionó, del minifundio. Este país siempre ha tenido una política equivocada frente al minifundio. Por allá en 1936 el presidente López Pumarejo promovió la Ley 200, y la Ley 200 se quedó en una gran declaración de distribución de tierras. Después vino el Pacto de Chicoral y después la reforma de Carlos Lleras, que fue lo mismo, parcelar y entregar pequeñas unidades de tierra. Y esas unidades de tierra, cuando no vienen con asistencia técnica, cuando no vienen con asociación, cuando no vienen con semillas, cuando no vienen con insumos, al cabo de muy poco tiempo terminan nuevamente vendiéndose los campesinos a sus anteriores propietarios. Después, por allá en el 94 vino la ley de César Gaviria, que creó las unidades agrícolas familiares, y esa ley hoy ha perdido mucha vigencia porque no son los mismos las unidades agrícolas familiares en las distintas regiones del país. Yo creo que nosotros debemos pasar de ese prurito minifundista a entender que el campo debe tener un feliz matrimonio del pequeño productor y el desarrollo agroindustrial,
que debe haber unas cadenas estructuradas de valor y de abastecimiento para el consumo interno y para la exportación, pero todo parte de la base de que nosotros, primero, despoliticemos las instituciones del sector, segundo, que nosotros defendamos a ultranza la propiedad privada y la tenencia de buena fe, tercero, que haya estabilidad jurídica, y cuarto, que es lo más importante, que el presupuesto del sector se corrija, porque hoy 90% son subsidios, solamente 10% son bienes públicos. Mi propuesta es 50-50. Y en lo que quiero terminar esta descripción, ese capítulo que hay en los acuerdos, donde las FARC terminaron siendo arquitectos de la política rural, no solamente está burocratizando más la institucionalidad rural, sino que está entorpeciendo cualquier posibilidad real de una gran potencial de inversión, de un gran potencial de inversión en el corto, en el mediano y en el largo plazo por las incertidumbres jurídicas que están creando. El hecho de decir que van a expropiar o que van a consolidar 3 millones de hectáreas sin tener sustento y sin explicar cómo se va a manejar la propiedad de las personas que están en las zonas de mayor desarrollo agropecuario es una gran irresponsabilidad, y por eso me opuse a ese acuerdo, y cuando estuvimos en las mesas del sí y el no, presenté también un documento muy claro donde esbozo todos estos puntos, doctor Fernando. En conclusión, la política agropecuaria se tiene que hacer con los gremios de la producción, con los inversionistas, con los pequeños, con los medianos, con los grandes desarrolladores del campo, y no con quienes lo han flagelado y han sido los verdugos del sector rural colombiano. Nos dijo usted que va hoy al acto que se cumplirá con ocasión de los 55 años de Fede Palma. Correcto. El país tuvo una gran esperanza en los biocombustibles. Se hicieron inversiones y el potencial en ese sentido es inmenso, inmenso. El presidente Uribe hizo un gran desarrollo que permitió el desarrollo de los cultivos de tardío rendimiento, especialmente de la palma de aceite o africana, o como usted la quiera llamar. Y resulta que eso quedó en nada. Industriales, especialmente del Valle del Cauca, para decirlo con todas las palabras, hicieron enormes inversiones para producir etanol, con unos resultados fantásticos desde el punto de vista industrial. Se quedaron las fábricas montadas, porque este gobierno resolvió mantener la mezcla del etanol en 9 o en 10%, alguna cosa ridícula. En el Brasil hoy es prácticamente ilimitada. Usted que es estudioso de los temas de América Latina lo sabe. Sao Paulo estuvo a punto de tener que ser evacuada por problemas ambientales. Con el etanol, con las siembras gigantescas de caña de azúcar, no solamente se salvó Sao Paulo, sino que se salvó el Brasil. Y la mezcla de etanol en los carros del Brasil es ilimitada, 30, 40, 50% o la totalidad. Tenemos que estar pensando en eso. Usted como presidente de la República cambiaría inmediatamente el sentido de congelación y de contracción que tiene la mezcla del etanol y la mezcla de el producto de la palma de aceite para la producción de biodiesel. O lo conservaría o lo estudiaría, como dice Fajardo cada vez que le preguntan alguna cosa. No, es que el 7 de agosto me pondría a estudiarlo. ¿Usted qué haría el 7 o el 8 de agosto sobre ese particular? Primero, yo no llegaría a consultar a Google, eso se lo garantizo. Yo tengo absolutamente claro que nosotros necesitamos darle un gran estímulo a un sector tan importante para el campo colombiano. Yo creo, doctor Fernando, y además lo he dicho en muchas ocasiones, que la mezcla hay que aumentarla. Yo he planteado que la mezcla debería fijarse como mínimo en el 18%. Primero, bajo varios entendidos, el precio del petróleo está subiendo, es un buen momento para hacerlo. Es un excelente momento para hacerlo. Segundo, tiene unas grandes repercusiones positivas en materia ambiental. Si usted aumenta la mezcla, está reduciendo el consumo de carburante tradicional en el país y obviamente tiene un impacto en la reducción y captura de emisiones de CO2. Ahora usted me dice qué haría yo desde el primer día. Déjeme, yo le hablo por ejemplo de un tema que vamos a tocar hoy, que son los productores de palma. En el año 2017 nosotros teníamos cerca de 6.000 productores de palma de aceite que recibieron 2 golpes brutales del gobierno del presidente Santos.
Primero le eliminaron los aranceles de importación de aceite de palma y soya por 6 meses, supuestamente que era para bajar la inflación en el país. ¿Y sabe qué pasó con esa medida? Dispararon las importaciones de aceite en el país, generándole pérdidas por más de 200.000 millones a los productores nacionales. Y el precio final al consumidor nunca bajó. Y por allá en el mes de octubre, el Ministerio de Minas sacó una resolución donde congelaba los precios de los biocombustibles, generando una pérdida adicional por cerca de 20.000 millones a todos los productores de palma al mes. Así no se puede hacer la política agropecuaria. ¿Yo qué tengo pensado? Uno, como se lo digo, aumentar la mezcla. Pero yo quiero, por ejemplo, que nosotros pusiéramos a funcionar una línea de Finagro con tasa de interés subsidiada que tenga un plazo de aproximadamente 3 años, con 2 años de gracia. ¿Para qué? Para destinarla exclusivamente en lo que son inversiones de capital para aumentar el rendimiento de los cultivos de palma, ojalá llevándolos por lo menos a 32 toneladas por hectárea que el país lo necesita. Nosotros necesitamos que las reglamentaciones para que muchos de estos proyectos funcionen se hagan con celeridad, que tengamos la transferencia de conocimiento. Y voy a decir una cosa, doctor Fernando, en este país no se habla de la realidad de los productores rurales. Aquí se habla mucho en Bogotá por parte de unos sectores de la tecnocracia, pero desconocen unas cifras escalofriantes. Nosotros debemos tener en el campo colombiano aproximadamente unos 2.7 millones de productores, de los cuales 7 de cada 10 no viven en sus fincas. Casi 6 de cada 10 no tienen título en su finca. Casi el 89% no solicita créditos de las entidades financieras porque no se los dan. Casi 9 de cada 10 no recibe asistencia técnica. Casi 9 de cada 10 tiene una precaria maquinaria agrícola. Casi 7 de los 10 no tienen sistemas de riego. Entonces, con esas realidades, una cosa es el discurso y otra cosa es lo que se hace. Yo voy a ser un presidente que le va a dar prioridad al sector rural. Primero voy a acabar con esta sinvergüenzura de tener ministros, como los llamo yo, chispitas mariposa, que los prenden muy luminosos muy poquito y ahí se desvanecen rápidamente. Vamos a tener un ministro, una ministra pensada para los 4 años, que no venga a representar feudos políticos, sino que tenga idoneidad y conocimiento. Yo le quiero quitar a los políticos la propiedad de las instituciones del sector agropecuario, el Banco Agrario, el ICA, Finagro, que se ha convertido prácticamente en botines para caciques políticos que el gobierno los premia. Así no se puede desarrollar una política rural. Ahí necesitamos profesionalismo. Y voy a fortalecer la asistencia de crédito de largo plazo, la transferencia de tecnología, el acompañamiento a la apertura de mercados, la consolidación de cadenas productivas en el país. Y frente al tema tan importante de los biocombustibles, para mí es fundamental dar el incentivo a la inversión de tardío rendimiento y darle la posibilidad de que con un aumento de mezcla podamos siquiera tener un impacto positivo en la producción en los primeros 2 años, reconociendo además que en el año 2017 uno de los sectores que más creció fue el de la palma. Entonces, doctor Fernando, tenga absolutamente claro, y yo quiero que lo tengan todos los oyentes, yo quiero es un campo donde haya emprendimiento, fraternidad entre el inversionista y el productor, entre el empleador y el empleado, y donde tengamos una diversificación productiva que convierta a Colombia en la gran potencia agrícola del norte de Sudamérica. La gran potencia agrícola y una de las mayores potencias agrícolas del mundo, porque esa es la vocación del país. Doctor Iván Duque, tenemos muchos temas más que comentar. Esto del campo no se puede quedar así. Mire que hemos omitido toda referencia al campo cafetero, que no son sino 550 municipios del país. Eran 600 según estadísticas que yo conocí en el año 82 y que la Federación Nacional de Cafeteros resolvió omitir desde entonces. 600 o 550, lo que usted quiera. Colombia es café o no es nada. Y el campo cafetero se está envejeciendo, se está empobreciendo. Cuando crece en todo el mundo el consumo de café y especialmente de cafés especiales. Aquí hay que darle una esperanza al café,
cambiando absolutamente el modelo de producción y sobre todo el modelo de venta. Nos queda otro temita que es nada menos que el de la reforestación. A Colombia le estamos deforestando. Usted tiene el Plan Bosque de Chile, que es un verdadero modelo sobre cómo se multiplican los bosques en un país que no tiene vocación forestal como Chile. No la tiene. En Colombia, que la tiene todo, estamos destruyendo el bosque para ayudar a las FARC, para financiar la depredación del bosque en manos de los narcotraficantes. Y después tenemos que hablar de la justicia. Doctor Iván Duque, sin justicia no hay Estado. La justicia es el primer bien que los hombres, las gentes, buscaron en el mundo para ir consolidando la unidad del Estado. Y en Colombia hemos perdido la justicia. En un proyecto de reforma constitucional que yo elaboré, primero, y que la Corte Suprema de Justicia corrigió y que se presentó al país, desaparecía el Consejo Superior de la Judicatura para que no fueran los políticos los que eligieran a los jueces, como está pasando hoy con los resultados conocidos. Tenemos mucho de qué hablar. La JEP quedó solamente para juzgar a nuestros hombres del ejército, para humillarlos más, para arrodillarlos ante el poder de las FARC. Ese es un punto que hay que tratar con cuidado. Lo que yo le pregunto es si usted tendría tiempo y paciencia para recibirnos o para entregarnos otra entrevista en tiempo muy corto, porque el tiempo corre y este país se hunde, doctor Iván Duque, y si no tiene una alternativa clara de recuperación, vamos a terminar en una aventura política de consecuencias insospechadas. ¿Nos aceptaría esa nueva y próxima conversación sobre estos temas esenciales de la vida nacional y otros, sobre la nueva política en el campo colombiano, sobre las transformaciones que se están haciendo, sobre las famosas comisiones internacionales de seguimiento, sobre tantas cosas que están en juego hoy en el país? Doctor Fernando, yo siempre estoy listo cuando ustedes me inviten y me abran los micrófonos, pero como dicen los pelados en la universidad, no me deje iniciado. Déjeme, yo le hago una mención sobre el tema cafetero rápido. Hace pocos meses hicimos un debate en la Comisión Tercera del Senado sobre la situación del café. Temas que son preocupantes. El primero, el envejecimiento de la población cafetera, pero el envejecimiento y la baja cobertura pensional. Entonces, es un envejecimiento triste, porque es un envejecimiento hacia la pobreza. Nosotros necesitamos pensar en un programa especializado para el adulto mayor cafetero. Yo he dicho que en el gobierno del presidente Álvaro Uribe se hizo un gran esfuerzo para el adulto mayor, muy grande fiscalmente, que era ¿cuál? Que se le pudiera pagar al adulto mayor bajo la línea de pobreza el equivalente a 150.000 pesos cada 2 meses. En algún lugar es un poquito más, en otros llega a los 150.000 cada 2 meses. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se aumentó la cobertura, pero no se aumentó el monto. Hoy se ha convertido en una chichigua. Y adicionalmente estamos viendo que hay un porcentaje muy alto de mayores adultos cafeteros bajo la línea de pobreza. ¿Qué meta quiero plantear yo? Nosotros necesitamos una economía que crezca y que crezca con fortaleza, que genere ingresos fiscales a la nación y que eliminemos tanto peregrinaje burocrático innecesario y tengamos programas efectivos en materia social. Yo quisiera que al adulto mayor nosotros pudiéramos no pagarle cada 2 meses, sino mensual su acompañamiento, su asistencia. Y deberíamos fijarnos como meta que la transferencia de recursos estuviera por encima de lo que es la línea de pobreza. Si usted me preguntara a mí, yo sé que es un gran esfuerzo fiscal, pero de pronto al final del año 2021, comienzos del 2022, llevarlo siquiera a 200.000 pesos mensuales nos permitiría evitar la pobreza extrema en el adulto mayor cafetero. Y creo que es muy importante los temas de renovación de suelos, que en el gobierno del presidente Uribe se hicieron programas para fortalecer la renovación. Y creo que usted ha tocado un tema desde hace mucho tiempo que es fundamental y que lo hemos visto por lo menos en Bruselas, en el departamento del Huila. Cómo se pueden desarrollar cafés especiales para los compradores de esos cafés especiales
que saben distinguir la diferenciación entre la arábiga que se produce en Colombia y la robusta que se produce en otros países del mundo, porque lo triste que hoy estamos viendo en Colombia es que se compra la arábiga colombiana y después se mezcla con la robusta y eso es lo que termina en el mercado del consumidor final. Si tenemos los cafés especiales, las denominaciones de origen, las marcas e inclusive la transformación diferenciada en zonas de producción del país, nosotros tendremos la posibilidad de darle nuevas oportunidades al sector cafetero. Entonces, déjenme decir las cosas para abrir la conversación, porque estoy listo para seguirla cuando usted me lo diga. Además, quiero mandarle este mensaje también a la población cafetera. Hay que buscar cómo los jóvenes no se empiezan a ir de la producción cafetera. Los hijos de los caficultores que han envejecido se están yendo. Y estamos hablando de pequeñas unidades productivas. Si no nos damos cuenta de eso, y que hay que buscar mecanismos de formalización, de pronto pagando ciertas prestaciones por ciclos de cosecha, vamos a perder rápidamente a esos recolectores y a esos caficultores. Y creo que la tecnificación también será fundamental. De manera que, doctor Fernando, ahí le dejo esas puntadas, mensaje claro para nosotros: la población cafetera, los municipios cafeteros van a tener en el gobierno de Iván Duque un presidente con afecto que se va a personar para que el sector pueda ir de la mano con la gran meta nacional de superar los 15 millones de sacos en los próximos 4 años. El problema no es producirlos, sino venderlos, doctor Iván Duque, pero eso lo conversaremos. Eso de vender café a 1,20 centavos la libra, eso no es negocio ni va a ser negocio. Producir café para venderlo a 70,000 pesos la arroba, eso no es negocio y eso no es futuro. Y por eso la gente joven del campo cafetero se fue del campo cafetero y está raspando coca. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y el café tiene mucho por decir y tiene mucho por hacer. Pero al café y a las zonas cafeteras las enclaustraron. No solo a Manizales, a todo Caldas, a Risaralda, al Quindío, a toda esa zona, le cometieron un verdadero atentado con la parálisis del aeropuerto del café, el aeropuerto de Palestina. ¿Usted sabe cuál es el primer obstáculo natural que tiene un avión saliendo del aeropuerto de Palestina? La primera dificultad orográfica que encuentra. Es que, mire, doctor Fernando, ahora que usted me toca ese tema, y se lo agradezco, yo estuve en la ciudad de Manizales hace 8 días. Era una reunión muy buena, organizada por el senador Carlos Felipe Mejía y por la doctora Adriana Gutiérrez. No hay derecho que a una región le tomen del pelo con un proyecto tan importante y tan necesario. Yo creo que para el eje cafetero hay 2 proyectos que son muy importantes. Uno, el aeropuerto del café. Ahí hacen falta en este momento alrededor de unos 170,000 millones de pesos. Hay unos recursos que pueden salir de excedentes del Aerocivil que pueden ser del orden de unos 50,000. Otro tanto lo pone el gobierno nacional y otro tanto lo ponen los gobiernos regionales. Eso le ha faltado es gerencia y voluntad política. Yo dije, yo quiero ser el presidente de Colombia, que aterrice en el aeropuerto del café y que le dé al país y sobre todo al eje y sobre todo al departamento de Caldas esa posibilidad. Y la otra, nosotros necesitamos ver la salida del eje cafetero hacia el Pacífico, mirando e integrándose con el proyecto de Tribugá. Eso es urgente. Eso es casi que tan importante como la vía Puerto Carreño-Buenaventura. Es la conexión del eje cafetero de manera rápida hacia una de las salidas más importantes del Pacífico. Y no dejemos por fuera otra cosa. La conexión vial entre las ciudades también necesita mejorarse. El presidente Uribe hizo un gran esfuerzo, pero nosotros hoy necesitamos fortalecerlas. Y yo dije otra cosa que es importante. Hay que mostrarle al país el impacto que han tenido las zonas francas de producción especial en el eje cafetero. Aerocafé y la salida al puerto de Tribugá pueden ser un mecanismo para que ese desarrollo de zonas francas se fortalezca pensando en el mercado exportador, generará gran empleo. Y déjeme, le echo la última cuñita. Cuando nosotros pensamos en café, en logística, en transformación, también debemos pensar en turismo. Hoy nosotros no tenemos en el país la facilidad de una llegada
masiva de turistas extranjeros a la zona cafetera. Llegan por otros lados, pero no tienen una llegada directa. Si nosotros facilitamos eso y entendemos que el turismo puede ser el otro gran petróleo del eje cafetero, y facilitamos el tema de cobertura hotelera, turismo vivencial, ecoturismo, rescatamos todas esas festividades ancestrales tan importantes que hay en distintos municipios. Le menciono una, Festival de Río Sucio, para que lo conozcan los turistas extranjeros. Nosotros podemos hacer un cambio también de la dinámica laboral en muchos de esos lugares y podemos enfrentar en un departamento también como el Quindío el gran problema de desempleo juvenil. Entonces, el eje cafetero va a tener en Iván Duque un presidente comprometido con esos dos proyectos de infraestructura y el gran desarrollo del turismo en esa región. Y la gran producción cafetera de calidad para vender el café. Con cafés especiales, con marca, con denominación de origen. Usted me ha hecho mucha propaganda a un café, y en estos días le agradecí el que me ofreció tan bueno, que era el de la Mesa de los Santos. Ojalá esos tipos de cafés como el de la Mesa de los Santos sea lo que todos los días diferencia el café colombiano en el resto del mundo. Por eso tenemos que pensar en grande, con una comercialización especializada, y no simplemente entregarle las grandes tostadoras, como lo hemos hecho durante tantos años, a que ellos mezclen el café arábiga colombiano con esas condiciones tan especiales con los cafés robustas para que ellos maximicen su utilidad en los mercados internacionales. Con café a la sombra. ¿Usted sabe por qué el café Blue Mountain de Jamaica vale 5, 6 o 7 veces lo que vale el café colombiano en Nueva York? Porque la calidad está premiada, doctor Fernando. No. Y porque además está bien comercializado a partir de esa calidad. Porque es café de montaña. Así es. Cuando a mí me dijeron eso una vez que estuve yo en Jamaica, me dijeron, no, es que este café es muy caro porque es de montaña. Dije yo, vea pues, en las llanuras en que nosotros sembramos el café, en Manizales, en el Arenillo, en la ribera del Huacaica, en todas las zonas cafeteras de Caldas, en Neira, en Filadelfia, unas llanuras inmensas. ¿Cómo le parece? Y ellos venden el café, pero muchísimo más caro que el café nuestro porque es café de montaña. Aquí lo que falta es gerencia, aquí lo que falta es iniciativa para hacer de Colombia el país cafetero que se necesita, que no va a competir en cantidad de café producido porque eso es imposible, eso es una aberración. Vamos a competir en lo que tenemos que competir, que es en la calidad, que nadie nos quita la calidad del café colombiano porque es un mandato de la Providencia. Producimos el mejor café suave del mundo, lo producíamos. Doctor hasta que Fernando, ¿usted ha ido a Bruselas en el departamento del Huila? No he ido. Lo que hay allá es una de las cosas más hermosas que yo he visto en la comercialización cafetera de este país. Es un centro donde se venden cafés especiales. Y usted ve holandeses, suecos, suizos, canadienses, americanos, comprarle a pequeños productores esos cafés especiales a muchísimo mejor precio. Algunos vienen con la marca propia de la finca y otros le ponen la marca del comprador, pero le compensan al campesino, al productor, ese café especial, esa calidad. Yo quiero que Colombia vea que allá está el futuro del desarrollo cafetero. No seguir pensando con la mentalidad tradicional. Si hacemos eso, el ingreso del productor será mayor. Si hacemos eso, posicionaremos mucho mejor el café colombiano. Si hacemos eso, podemos pensar en transformación productiva en los lugares de cosecha con productos derivados, como se está haciendo en Jamaica, como se está haciendo en Costa Rica, o como se está haciendo en algunos lugares de África. Hoy es el momento de ver ese potencial cafetero de Colombia, integrarlo y darnos cuenta que en los cafés especiales, en las denominaciones de origen y en la diferenciación en el mercado internacional está la oportunidad de futuro. Es que hemos sido capaces de vender cocaína en todos los lugares del mundo y en todas las capitales del mundo, pero no hemos sido capaces de vender el café. ¿Cómo le parece, pues? Para cocaína somos unos genios en la distribución. Para vender el café somos unos taraos que tenemos que entregarle el café a las grandes tostadoras para que hagan su negocio con la calidad del café colombiano y lo mezclan con cafés malos para hacer simplemente un café potable en lugar de que la gente se desayune con el mejor café del mundo. Entonces, vamos pues a un pequeño resumen. Usted no aceptaría de ninguna manera
lo que está previsto en el acuerdo con las FARC para entregarles el manejo de la disminución de los cultivos ilícitos a las FARC? ¿Usted la combatiría radicalmente? Pues es que eso es como poner a Drácula a administrar el banco de sangre, doctor. Listo. Eso quedó perfectamente claro. Ese capítulo significa que Colombia derrota al narcotráfico o el narcotráfico acaba con Colombia. Más o menos el resumen es así, ¿no? Así es, usted lo ha dicho muy bien. Segundo, aquí hay que hacer una reforma agraria, pero es en el sentido productivo, para meterle grandes capitales al campo colombiano, para garantizar la propiedad, para garantizar el desarrollo tecnológico del campo colombiano, pero pensando con criterio pesado, con criterio empresarial, con criterio productivo, defendiendo, por supuesto, al minifundista a través de cooperativas, a través de todos los sistemas que haya para incorporarlo a esas formas nuevas de producción. Y no amenazar a los campesinos colombianos con 3 millones de hectáreas de expropiación. ¿Hago un resumen correcto de su opinión en ese tema? Hace un resumen correcto, doctor Fernando, y además un resumen de lo que hemos venido diciendo a lo largo de los últimos 3 años. Y para usted, Colombia, ¿es café o no es nada? Porque hay 550 municipios de Colombia que son café, doctor Iván Duque, son café. Y al café no se le puede decir es que no hay esperanza porque el único horizonte es venderlo a 1,20 centavos de dólar la libra en Nueva York. Y otra cosa, doctor Fernando. Sí. Aquí hay unos señores de la tecnocracia que a veces se encumbran en las oficinas y nunca entendieron que el café fue un muro de contención del narcotráfico en muchas regiones de Colombia, que el café fue un muro de contención del populismo y que el café ha sido un mecanismo de transformación social. Nosotros no podemos dejar perder el café bajo ninguna circunstancia. Nosotros necesitamos es modernizar nuestra producción, modernizar nuestra capacidad de comercializar el café especial, de diferenciarlo. Y ese reto lo quiero asumir como presidente de los colombianos, para que el café colombiano siga posicionándose y venga con toda una visión productiva, sostenible, de ecoturismo, de paisaje natural cafetero, de formación técnica de nuestros bachilleres en esas zonas de producción, y que nos sigamos sintiendo orgullosos de ser esa gran potencia que lo hemos sido a lo largo de nuestra historia del café mundial, para que Colombia le dé oportunidades al cafetero de seguir siendo un activista productivo, un emprendedor, y al mismo tiempo tener diferenciación en los mercados internacionales. Y usted como presidente aterrizaría en el aeropuerto del café, porque yo le hice una pregunta sobre las condiciones Aterrizo y usted se va conmigo en el avión, porque ese día quiero que usted sea testigo de lo que vamos a cumplirle a Colombia. Si me invita, yo soy malito para recibir invitaciones. Bueno, ya está invitado, doctor Fernando. Nos vamos tomando un café especial. Y le hice una pregunta y no me la contestó. ¿Sabe cuál va a ser el primer obstáculo montañoso que encontremos saliendo del aeropuerto? Cuente a ver, doctor Fernando. ¿Usted no le ha preguntado al doctor Gustavo Robledo Izaza en Manizales? Cuente. Usted sale del aeropuerto del café y la primera dificultad que encuentra es la Sierra Nevada de Santa Marta. Claro. Bueno, es un aeropuerto de capacidad ilimitada para el transporte de carga de pasajeros y para devolverle a la región más importante de Colombia, que es la región andina, su esperanza y su capacidad de producción y su capacidad de vida. Y hay que proteger los suelos, mi querido doctor Iván Duque. Ese temita está pendiente porque Colombia está deforestando y porque la caficultura caturra le ha producido unos daños inmensos al país. Caturra a pleno sol, digo yo. Hay que volver al bosque cafetero para producir menos, pero a precios mucho más altos. Aquí hay que producir una transformación en el campo cafetero y hay que devolver en la lucha, y perdóneme que dé marcha atrás, en la lucha contra el narcotráfico, y eso me llenó de esperanza, hay que promover la extinción de dominio. Porque si a los bandidos usted no le quita los bienes, está perdiendo su tiempo. Así es, yo por eso estoy proponiendo además la extinción de dominio express, de manera que eso sea más acelerado, pero no me quiero despedir sin hablarle un tema relacionado con el desarrollo forestal del país. Colombia en los últimos 25, 30 años
ha perdido por deforestación el equivalente a 6 millones de canchas de fútbol. Eso es una tragedia. Y nosotros nos hemos olvidado como país, por las malas políticas que se han tomado en los últimos años, de los incentivos al bosque comercial. Nosotros necesitamos recuperar el bosque comercial en el país como una herramienta. Y por otro lado, aquí hay que retomar lo que es la protección de la selva tropical húmeda, o lo que algunos llaman pago por servicios ambientales, que son las familias guardabosques, las familias guardapáramos, las familias guardaciénagas. Hoy necesitamos que la comunidad se siga involucrando en esto. Yo quiero restablecer los incentivos forestales, y yo creo que el bosque comercial en Colombia se puede ampliar, y al ampliarlo vamos a mitigar no solamente el deterioro ambiental, sino que va a tener un efecto positivo en la captura y reducción de emisiones de CO2. Bueno, y tenemos más temitas que tratar, y uno de esos temas fundamentales es el tema de nuestro ejército, de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía, humillados, vueltos pedazos. El único horizonte que tienen es la Justicia Especial para la Paz, que los juzguen las FARC y sus amigos. No, doctor. Mire, doctor Fernando, yo tengo en el plan de gobierno nuestro 3 temas que son necesarios para la fuerza pública. El primero, Colombia necesita una verdadera justicia penal militar. Una justicia que esté en condiciones de analizar bien las situaciones de modo, tiempo y acción operacional de la fuerza pública. No más la fuerza pública en la misma casilla de quienes han flagelado al país, de quienes han cometido actos de terrorismo viles durante tantos años. Segundo, a mí me estremece cuando veo miembros de la fuerza pública privados de su libertad cuando están siendo investigados por actos del servicio. Yo quiero ser muy claro en esto. El miembro de la fuerza pública que esté siendo investigado por un acto del servicio se debe poder defender en libertad, haciendo uso de su presunción de inocencia. Y tercero, usted muchas veces me ha hecho referencia a mi vida en los Estados Unidos, donde vive su hija también, o sus hijas. Allá hay algo que a mí todavía me impactó positivamente. Usted llegaba al aeropuerto y se presentaba a alguien con el carnet de veterano y le decían entre por la fila rápida, o le encontraban cupo si había cupo, o se le daban descuento para acceder a bienes y servicios, reconociéndole lo que le ha brindado al país. Yo tengo como propósito del gobierno del Centro Democrático, del gobierno de Iván Duque, del gobierno de la bancada nuestra, que saquemos adelante la ley del veterano en Colombia, la ley de la reserva activa, para que podamos darle ese reconocimiento a quienes han dado su vida por el país y que eso se vea reflejado también en descuentos para acceder a bienes y servicios y en la forma en la que se les trata cuando van a acceder a los servicios en la sociedad colombiana. Como usted estuvo trabajando con banqueros en los Estados Unidos, debe saber que hay un banco en los Estados Unidos que es de los militares de los Estados Unidos. El Banco de los Veteranos, sí señor. Y que es uno de los bancos más eficientes, más capaces que hay en los Estados Unidos. Es un banco modelo entre todos los bancos de los Estados Unidos. Además en créditos de vivienda. Bueno, pero aquí los veteranos, los retirados, son unos pobres desgraciados, son unos infelices. Y resulta que ahí está la reserva moral de la patria, en los retirados del Ejército de Colombia, en los retirados de la Policía Nacional. Ahí está la reserva moral del país. Eso hay que recuperarlo, porque el horizonte que tienen es que los juzguen los amigos de las FARC. No, bueno, doctor Iván Duque, ya creo que quedamos iniciados y tendremos que seguir hablando de los grandes problemas. Será siempre un placer, doctor Fernando. Un saludo para usted, sus compañeros, y un saludo lleno de afecto para todos sus oyentes. Iván Duque, candidato a la presidencia por el Centro Democrático. Tenemos mucho que seguir discutiendo, pero por ahora 2 capítulos del acuerdo con las FARC que quedan, bueno, ustedes dirán la expresión. Desaparecen. Yo insisto en la mía, vueltos trizas. Sí, desaparecen del escenario, totalmente. Este país combate eficazmente el narcotráfico y lo derrota o está perdido, ¿no? Y luego, este país tiene una reforma agraria en el sentido de la tecnología, de la defensa de la propiedad privada, de la defensa de la inversión en grande escala, en todos los ámbitos, o está perdido. ¿Cómo se llama
lo que queda después de esos 2 capítulos de los acuerdos con las FARC, como dijo el doctor Iván Duque, quien dijo que las políticas públicas se discuten con los bandidos